el PDF un poco, simplemente para ilustración y después puedo subir a algunas personas para opinar. Como les dije, voy para corte mañana temprano a las 7 y algo. Ok, yo quiero que ustedes noten esto. Venir del cielo, Nicodemo. Ahora quiero que noten que dice, había un hombre de los fariseos que este se llama Nicodemo. Pero yo quiero cómo le habla al maestro, el rabí. ¿Cómo va a creer que un hombre es un rabí? ¿O va a creer que Dios es un rabí? No, desde luego le está hablando a un hombre, porque este es un maestro que le está hablando a otro. Y le dice, sabemos. Note, sabemos. O sea, este y quién más. Este y quién más. Sabemos qué cosas sabían él y otros. Que has venido, mira la palabra venido. Este maestro vino. Este maestro vino. Este maestro vino. ¿De dónde? De Dios. Ahí está. Ahora, venir de Dios para este hombre. ¿Ustedes creen que venir de Dios para este hombre? Amén, doña Ana. Aquí estamos, doña Ana. Estamos con usted siempre, ¿ok? Cualquier cosita que necesite comunicarse conmigo, no hay ningún problema, ¿ok? Entonces, ¿cómo es posible que este hombre diga venido de Dios? Ahora, la pregunta que voy a hacer referente a este hombre, espero que estén despiertos. Él dice, has venido de Dios. Ahora, voy a preguntar, y quiero que me contesten rápido. Vamos, entremos en el tema. Pregunta para todos ustedes. ¿Qué quiso decir Nicodemo cuando dijo, has venido de Dios? ¿Qué creen ustedes que dijo? Número uno, ¿ustedes creen que le está diciendo que vino del cielo literalmente? Y número dos, ¿ustedes creen que Nicodemo está diciendo que vino de Dios, tal como dice la escritura que viene de Dios la gente? ¿Cuál de las dos? ¿Tomaría la creencia del cristianismo de venir literalmente de Dios? Literal, descender literal de un lugar, o como la escritura lo dice, venir de Dios. ¿Cuál de las dos? ¿La creencia del cristianismo o la creencia unitaria? ¿Cuál de las dos creen ustedes que es? ¿Cuál es la creencia unitaria? ¿Cuál es la palabra? Bíblica. ¿Cuál es la creencia unitaria? Bíblica. O sea, monarquiana. Mono es lo mismo que decir uni, y mono arch, la palabra arch significa arcángel. La palabra arcángel significa jefe de ángeles. So, monarca, mono y arch significa un monarca. Uno. Eso es lo que significa monarquiano. Nosotros en la línea puedes llamarte monarquiano o unitario. Yo prefiero unitario porque me gusta la palabra más unitario, la que viene, bíblico. Esa es la diferencia. Biblia. Entonces, ¿cuál escogieron? ¿Que vino literalmente del cielo o que vino de Dios? Tal como vienen los profetas de Dios. Espero que hayan escogido la segunda. Jesucristo vino de Dios así como vino Jeremías, así como vino Juan el Bautista. Juan el Bautista vino de Dios. ¿Están de acuerdo? La correcta interpretación es venir de Dios es como vino Isaías, Jeremías, Ezequiel y Juan el Bautista. Esa es la correcta interpretación. Vino de Dios es como vinieron los profetas. ¿Están conmigo en esa? Muy bien. Si eso es que este estudio va a quedar, nos lo vamos a presentar completo. Necesito hacer el final. Vamos aquí, vamos ahora, noten. Venir del cielo es, sabemos que has venido de Dios. Y ahora miren la respuesta que dio él. Venir, venir, esto, venir. Sencillo, venir de Dios es que Dios esté con este hombre. O sea, venir de Dios
es que Dios esté con este hombre. Es todo lo que significa venir de Dios. Es que Dios esté con este hombre. Miren qué bonito. Has venido de Dios es lo mismo que decir Dios está con él. Noten, Nicodemo no está diciendo has venido de Dios literalmente. Él dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Si alguien pudiera hacer estas señales, es señal de que Dios está con él. O sea, la única señal de que venga de Dios alguien es que haga estas señales. Las señales que Jesús hacía, por eso sabían que había venido de Dios. Pero venir de Dios es que Dios esté contigo. ¿Respondió Jesús a Nicodemo o ignoró la declaración del príncipe israelita? ¿Ustedes creen que Jesucristo ignoró? ¿Ustedes creen que Jesucristo ignoró? No, él no ignoró. Miren lo que pasó. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que el que no viene literalmente del cielo no puede vivir sin pecado. ¿Eso fue lo que dijo? No, él no le dijo, sí, yo he venido literalmente del cielo. No. Él explicó, miren el versículo 3, él preguntó, Nicodemo preguntó en el versículo 2, ¿has venido de Dios? Y él le dijo, sí, nací de nuevo. Le dice, el que no naciere de nuevo, nacer de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo era que miraba el reino de Dios Jesucristo? Porque Dios estaba con él, porque había venido de Dios. Venir de Dios es que Dios esté contigo y de esa forma ves el reino de Dios. Entonces Jesucristo está respondiendo a Nicodemo correctamente. Le dice, claro, lo que yo hago, yo puedo ver el reino de Dios. Por eso es que él hace esos milagros, porque Dios está con él. Eso es ver el reino de Dios. Eso es lo que Jesucristo le contesta. Ahora noten, pero yo digo, dice, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Y notan cómo es que ha llegado el reino de Dios? Bueno, Nicodemo lo entendió. Nicodemo dijo, nadie puede hacer estas señales al menos que tú puedas ver el reino de Dios, al menos que tú hayas venido de Dios, al menos que Dios esté contigo. Y eso es lo que Jesús le responde. Yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios. Es claramente le está diciendo que echar demonios es alguien que puede ver el reino de Dios. Significa que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Eso es lo que Jesús le está diciendo. El que de arriba viene es sobre todos. Noten, Jesucristo había venido de arriba. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Por eso es que Romanos 9:5 dice que según la carne, Jesucristo vino de los patriarcas, pero Jesucristo es sobre todos. En la Biblia babilónica dice, el cual es Dios sobre todas las cosas. Pero no, Jesucristo ya lo había dicho antes. El que de arriba viene sobre todos. El que viene del cielo es sobre todos. Pero el problema es que aquí vino, ¿de dónde fue que vino? Y era sobre todos. Vino de la carne de estos hombres. Pero al venir de la carne de estos hombres, al mismo tiempo, Dios lo escogió. Él era un hombre al cual Dios escogió. Ahora noten Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero yo quiero que noten aquí, el que no es, note, yo le cambié la palabra, en vez de decir el que no es, en vez de decir el que no naciere de arriba, no puede ver el reino de Dios, pero yo le puse el que no es engendrado de arriba. Pero él está haciendo un término general, que quiere decir todo aquel que es engendrado de arriba puede ver el reino de Dios. Para ver el reino de Dios hay que ser engendrado de Dios. Dios envió a su Hijo nacido de arriba al mundo. El que viene de arriba es sobre todos. El contexto nos dice claramente lo que Jesús enseñó a Nicodemo. Él nació de nuevo y por eso él nació de nuevo
Y es, ¿qué? Es nacido de arriba. Permítame, vamos a arreglarle aquí. Ahora sí. Jesucristo lo que le está diciendo a Nicodemo es, el nacido de nuevo, el hijo de arriba, ese puede ver el reino de Dios. Déjeme ver. El nacido de nuevo, eso, el nacido de nuevo es hijo de arriba. Eso es lo que quise decir. El nacido de nuevo es hijo de arriba. Ese puede ver el reino de Dios. Y lo mismo encontramos en el verso 8. Miren el verso 8. Miren el verso 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido. Más, le está diciendo a Nicodemo, oyes, le dice, si eres nacido de nuevo. Más, ni sabes, le volví a decir, ¿vio? Se refiere a Nicodemo. Más, ni sabes. ¿Noten lo que le dijo? Más, ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahora ya no dice que vino de arriba. ¿Notan? Ahora dice que es nacido del Espíritu. Jesús está hablando de sí mismo. Jesús contesta que la razón por que Él hace los milagros es... Y otra vez dijo, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, ahí va otra vez. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos. ¿Acaso se... noten lo que entienden ellos. ¿Acaso se matará a sí mismo? ¿Qué dice? A donde voy vosotros no podéis venir. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Ahora viene la pregunta para ustedes. Ahora viene la pregunta. Así que los que han estado pendientes, espero que hayan escuchado lo que dije, porque viene una pregunta para todos ustedes. Y el que la conteste, vamos a darle premio. Pregunta para todos ustedes. Cuando Jesucristo dijo, yo soy de arriba, vosotros sois de abajo. Yo no soy de este mundo, yo soy de arriba. Pregunta, aquí viene la pregunta. ¿Era Jesús de arriba literalmente como alguien que es de un lugar específico de arriba y que ellos eran de este planeta y él no era de este planeta? Pregunta nuevamente. Escuche muy bien. Cuando Jesucristo dijo que él era de arriba y ellos eran de abajo, ¿acaso se está refiriendo que él era de un planeta o del cielo literalmente y los otros eran de este planeta? No. ¿Sabe por qué? Porque eso, si usted contesta que sí, porque si usted contesta que sí, esto es lo que va a pasar. El truco, como dijo el crítico católico, lo que pasa es que Selvin sabe el truco de las escrituras, así dijo. Que yo sé el truco de las escrituras. No simplemente las sé presentar, eso es. Ahora, ¿qué quiso decir Jesús con... Por eso os dije, moriréis en vuestros pecados porque no creéis que yo soy? Oh. Así dicen que yo sé el truco de las escrituras. ¿Acaso estaba declarándose el Dios que le habló a Moisés en medio de la zarza? ¿Verdad que cuando Jesucristo dice, yo soy... Eso es lo que entienden, que él está diciendo, yo soy el que soy. ¿Verdad que así creen? Mira lo que dice. ¿Por qué Jesús dijo, yo soy? Dices, entonces creeréis que yo soy. Pero no se les olvide que él ha dicho, ¿quién eres tú? Y él dijo, os lo he dicho desde el principio. Eso significa que Jesucristo lo dijo desde Génesis.
O sea que si él dice, os lo he dicho desde el principio, ¿será que ha dicho, yo se los dije desde Génesis, se los dije desde que estaba en la zarza? ¿Es eso? ¿Es eso? Aquí es donde está el truco que hoy se lo van a aprender para cuando usted le toque preguntar estas cosas. Les dije, se los dije, que este tema ya está. Se los dije. He descendido del cielo. ¿Será que quiso decir yo soy? O sea, para la mente trinitaria es como decir yud, hey, bao, hey. ¿Correcto? Cuando él dice yo soy, ¿verdad que para la mente trinitaria es decir yud, hey, bad, hey? Eso es lo que ellos creen. Pero déjeme desilusionarlos. Déjeme desilusionar todas las intenciones macabras que tenían por ahí los que las tenían. Porque vamos a ver qué realmente está pasando. ¿Qué realmente está pasando? Miren lo que dice. Para no caer en el engaño de la Trinidad, tomemos en cuenta qué dijo Jesús cuando ellos preguntaron. Ellos le dijeron, ¿tú quién eres? Si notan, esta es la pregunta de ellos. ¿Tú quién eres? Entonces les dijo, el que desde Génesis os he dicho. ¿Correcto? ¿Verdad, trinitarios? Que cuando dice en el principio era el verbo, la palabra principio es en Génesis, ¿correcto? Dígamelo como si fueran trinitarios. ¿Verdad que sí eso es lo que creen? Que cuando se usa la palabra en el principio era el verbo. ¿Es en Génesis, verdad que sí? Bueno, aquí está diciendo lo que desde el principio os he dicho. Eso es lo que, aquí eso es lo que tratan de entender. Me gusta cómo van, porque es interesante, es importante lo que están haciendo. Porque si yo puedo, me siento felicidad, la verdad. Mi felicidad es saber que hay gente que sí está entendiendo. Y que ya no voy a ser yo solo el que reciba los garrotazos. Ajá. Una tal María Contreras por ahí dijo hoy, ya no voy a seguir el predicador, me dijo. Porque me dan palo, me dice, le pusieron ahí, hija de Lucifer, le pusieron. A mí me llamaron perro maldito ahora. Bien, por eso es interesante que ustedes aprendan para que compartamos la carga. Eso, es en serio. Si usted no lo atacan, le dije a Calpi, yo voy a Capi le dije, es que no vienen los detractores, solo a favor mío vienen. Le digo, no, cuando te aman, hay un problemita. O es que lo que tú estás diciendo posiblemente les gusta mucho. Posiblemente, le digo yo, es que estás diciendo solo lo que a ellos les gusta oír. Y tal vez el problema con el predicador es que la gente que está aquí es porque está por la verdad, no está por el hombre. Y si estás por la verdad, yo voy a pasar. Va a venir otro, predicando porque Dios va a mandar otro. Si tú estás por la verdad, pero si tú estás por un hombre, déjame decirte que estás mal. ¿Ok? Entonces, vamos, voy a repetir. ¿Tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde Génesis os he dicho. ¿Será que la palabra principio se la podemos aplicar a Génesis? ¿A Génesis? Vamos a verlo. Le dice Jesucristo, lo que desde Génesis os lo he dicho. No, él está diciendo desde el principio. ¿Saben cuál principio es ese? Desde el principio de esa conversación. ¿Están de acuerdo? Desde el principio de esa conversación, porque solo vamos en el versículo 25. Esto tuvo que haber comenzado antes. ¿No lo creen? O sea, con la mente trinitaria, ya en su mente ya viajó a las galaxias y galaxias y galaxias y viajó al pasado. Oh, está hablando de Génesis. Desde Génesis ya lo había dicho, yo soy, yo soy. Todo eso se imaginan. O así pensó Rosenberg. No, eso es lo que me gusta. Me gusta a ustedes cómo lo llevan. Ok, aquí vamos. Repito y voy con mi comentario. Aquí vamos. ¿Tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, noten la palabra lo que,
no se refiere a él. ¿Tú quién eres? Lo que es la misma palabra que está en Primera de Juan 4 veces. Cuando se usa la palabra lo que, noten, lo que desde el principio os he dicho. A ver, eso significa que Jesús ya les había dicho quién era, no en Génesis, sino desde el principio de... Tenemos que quitarle abusé de letras aquí. En el principio de su conversación. Vamos al contexto para saber si yo soy significa you the head bow hey o no. Aquí está. ¿Qué versículo era este? Verso 25. ¿Qué les dije? Que debe de haber habido una previa conversación para que les diga lo que desde el principio os he dicho. Claro, en el verso 12, miren. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Entonces los fariseos, ahí está la plática. Tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero, ¿notan? Por eso cuando ellos les preguntan en el verso 25, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde Génesis, no, digo, lo que de principio en nuestra conversación os lo he dicho. ¿Quién soy? Bueno, les va a declarar quién es. Y dice, tu testimonio, él le dijo, respondió Jesús y le dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Ahora ya empieza a tener un poquito más de sentido. Cuando él está diciendo yo soy, es porque él tenía una conversación previa. Pero el trinitario y el unicitario viajan años luz. La imaginación es tan grande que vuela. ¿Cómo así? Vuelan ellos. Así como los niños de 13, 12 años. Pero no es eso. Ay, disculpen que hago esto. Estos son adultos, no creo que sean niños. Escuchen bien. Él ya tiene una conversación avanzada con estos rabinos. Por eso les dice lo que desde el principio os he dicho. Dice, ¿quién eres tú? Yo soy lo que desde el principio os he dicho. ¿Qué es lo que les había dicho? Les había dicho que Él era esa luz. Esa luz. Él había dicho que Él era esa luz por la cual ellos iban a conocer a Dios. Él era la sal. Nosotros también somos la luz del mundo. O sea que cuando Él dice yo soy la luz del mundo, Él no está diciendo que es Dios, porque Él también dijo vosotros sois la luz del mundo. Lo que Jesús le está diciendo, yo soy el que vendría a dar el conocimiento de Dios. Eso es lo que les está diciendo. Ellos no están entendiendo lo que está pasando. Entonces Él también termina diciendo yo sé de dónde vine. Y ustedes no saben de dónde vine. Ahora vuelvo acá, dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, entonces sabemos que has venido. ¿Ve? Él les dijo, miren lo que le dijo. Le dice, vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Él venía de Dios y iba a Dios. Él siempre estaba con Dios, eso es lo que está diciendo. Por eso dice, has venido, le dijo, aquí está. Has venido de Dios, es una. Le dijo, has venido de Dios, pero eso significa Dios está con él. Eso es lo que estaba diciendo. Entonces, ellos no sabían, pero uno de los rabinos de ellos sí sabía. Dice, vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Nicodemo sí sabía, has venido de Dios, Dios está con él. Nicodemo sí sabía de dónde había venido y sabía por qué había venido de Dios. Nicodemo lo entendió y lo dijo, está Dios con él. Eso fue lo que dijo. La pregunta es, ¿está diciendo Jesús que vino del cielo literalmente y que iba a regresar al cielo de donde vino? Para contestar la pregunta, Nicodemo sí sabía de dónde vino Jesús, contrario a lo que estos malhechores decían.
Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero. ¿Por qué? Porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que da testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mi Padre conocieres, también a mi Padre. Si a mí me conocieres, también a mi Padre conocieres. Jesús simplemente estaba declarándose el enviado de Dios, o sea, el ungido. Termino con esto y tómale un screenshot a esto. Muchachos, les regalo esto. Esto es lo que Jesús está declarando. Esto es lo que Jesús está declarando. Tómenle una captura de pantalla. Jesús había nacido de nuevo. ¿Dónde? En el Jordán, no en el cielo literalmente. Jesús vino de arriba porque era de Dios. Jesús vino de Dios. Jesús era nacido del Espíritu. Jesús fue engendrado de Dios. Jesús salió de Dios. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Jesucristo en ningún momento estaba hablando literal, porque él estaba hablándole a una audiencia que sabía hipérboles, era una audiencia que sabía alegorías, era una audiencia que sabía parábolas. En ningún momento lo dijo, en ningún momento lo entendió Nicodemo, que Jesús venía del cielo viajando galaxias enteras para llegar allí. No. Jesús simplemente estaba diciendo que él era nacido de Dios. Nacer de Dios para Nicodemo era lo que exactamente Jesucristo le está diciendo. Nacer del Espíritu. Eso es nacer de nuevo. Ahora, vamos a hacer un par de versículos más de este tema, porque no lo voy a presentar completamente hoy. Vamos a ver. En Primera de Juan 3, verso 9, tenemos una sorpresa para ver si nacer de Dios significa que Dios te engendró en tu mamá. Repito, vamos a leer para saber si nacer de Dios significa que Dios te engendró en tu mamá y que por eso eres hijo de Dios, porque te engendró en tu madre. No. Vamos a ver, mire qué significa ser nacido de Dios. Esto es lo que significa ser nacido de Dios. ¿Cuántos? Solo Jesús es nacido de Dios. ¿Así dice aquí? ¿Solo Jesús es nacido de Dios? Contéstenme. ¿Solo Jesús es nacido de Dios? ¿Quién es nacido de Dios? ¿Solo Jesús? ¿Solo a Jesús engendró Dios? ¿A cuántos engendró Dios? No. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de, note, nacido de Dios, la simiente de Dios. ¿Sí notan lo que está pasando? Nacido de Dios, o sea, ser nacido de Dios es que la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es, otra vez, porque es. ¿Por qué? Porque es. ¿Notan la diferencia? No puede permanecer en pecado una persona. No puede permanecer en pecado. ¿Por qué? La simiente de Dios está en él, porque nacido de Dios es. Pero el problema es que todo aquel, note, todo aquel que es, esto le quito la sombra, parece más sentido así.
¿Tiene más sentido así? Ahora sí, míralo acá. Todo aquel que es, porque permanece, porque en él, porque es nacido de Dios. Y nota, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, ¿significa que solo Jesucristo nació de Dios? No. Tampoco significa que Jesucristo fue engendrado en María por Dios. No. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, nacer de Dios no significa que usted fue engendrado por Dios en su mamá. Aquí está hablando espiritualmente. Todo esto sucedió en el día que Juan el Bautista sumergió a Jesús en el agua y vino el Espíritu sobre él. Aquí viene. Aquí es donde Jesucristo nació de nuevo. Mire dónde es que Jesucristo nació de nuevo. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesucristo fue bautizado. Y el Dios Jesucristo le oraba a otro Dios. Les digo, Jesucristo fue bautizado y orando, ¿qué se abrió? El cielo. Una preguntita. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado. El cielo se abrió. Tú eres mi hijo amado. Ahora viene la pregunta para ustedes. Y espero que en esta pregunta no vacilen. No vacilen en esta pregunta. Aquí viene la pregunta. Cuando Jesucristo, la Biblia dice que Jesucristo fue nacido de Dios. Se imagina, ¿verdad? El engendramiento en María. ¿Verdad que eso se imaginan? Cuando la Biblia dice que Jesucristo fue nacido de Dios, ¿verdad que se imagina? No. En la mente trinitaria, póngalo como la mente trinitaria. Cuando ustedes oyen decir que Jesucristo había nacido de Dios, ¿verdad que eso es lo que viene a la mente? Que lo engendró en su mamá. Eso es lo que se le viene a la mente a uno. Cuando la Biblia dice que Jesucristo nació de Dios, ¿se imaginan que fue engendrado en María? Pero hay un problemita. Que también Jesucristo dijo que venía del cielo. ¿Qué se imaginan como trinitarios? Vamos como trinitarios. Pongan la mente como trinitarios. O como unicitarios también. Si aquí dice que Él vino del cielo, ¿verdad que se imaginaban que venía literal donde Él vivía, ¿verdad? Por la eternidad, ¿sí o no? Del cielo. Pregunta, literalmente, para que Jesucristo viniera del cielo, se tendría que abrir el cielo y venir del cielo, ¿correcto? Sí, eso fue lo que pasó, se abrió el cielo. Pero ¿qué creen? No fue que se rompió el cielo. Está hablando el lenguaje figurado. ¿Qué fue lo que sucedió ese día? Ese día se abrió el cielo. Él está hablando figurativamente cómo es que Jesucristo viene a ser engendrado por Dios. Cómo es que Jesucristo viene a ser nacido de Dios. Cómo es que Jesucristo viene a ser enviado del cielo, enviado de Dios. Y cómo es que Jesucristo vino de Dios. Eso es lo que este hombre está enseñando acá. No está enseñando que Jesucristo venía literalmente del cielo. Aquí lo dice clarito. Vamos a verlo. ¿Cómo es que Jesucristo es el Hijo de Dios? Recuerden que el ángel le dijo, este niño será grande y será llamado Hijo de Dios. ¿Notan? Dios lo llamaría su Hijo. Ahora vamos a leer dónde lo llamó su Hijo. ¿Y cómo es que Jesucristo vino del cielo? Todas las respuestas que usted estaba buscando están aquí. Se bautizó, fue bautizado, y orando, este hombre orando,
el cielo se abrió. Ahí está, va a venir del cielo Jesucristo. Nadie subió al cielo sino el que descendió. Jesucristo descendió del cielo el día que el cielo se abrió. Descendió el Espíritu Santo sobre él. Es igual a venir del cielo, porque el cielo se abre y del cielo vino algo a él. Y la voz del cielo fue, al abrirse el cielo, es esto lo que pasó. Lo que significa que el cielo se abrió, fue esto lo que pasó, que del cielo le hablaron. Se abrió el cielo, fue cuando tú eres mi hijo amado y tengo complacencia. De esta forma es que Jesucristo vino del cielo. No es que vino literalmente, sino que el cielo se abrió y vino el Espíritu sobre él y entonces vino del cielo. Nació del cielo. Vino de Dios. Nació de Dios. Fue enviado por Dios allí en ese momento. Eso es lo que está enseñando el escritor. Te está diciendo clarito. Este hombre vivía en Nazaret. Era un hombre de 30 años. Vivía en Nazaret, era un hombre adulto con 30 años. Por eso él dice, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Es un hombre que descendió del cielo. Ahora, ¿cómo descendió del cielo si no hay un lugar en la Biblia donde diga, y de esta forma Jesucristo estaba sentado en el trono y descendió, como el himno que cantaba yo en la iglesia adventista? Los que son adventistas pueden familiarizarse con este himno. Dejaste el trono para mostrarnos la luz. Desde el cielo a la cruz, de la cruz a morir, Cristo me levantaré. Muy bonito, ¿va? Suena muy bonito. Pero no es cierto. No es cierto. Cristo se abrió el cielo para él. Si el cielo se abre para ti, es que Dios te habló. Eso es que se abre el cielo para ti. Porque el cielo es un mundo espiritual. Usted el cielo se imagina eso azul que mira ahí. No. El cielo es el mundo espiritual que usted no puede ver, ni yo puedo ver. Ese es el cielo. El cielo es el mundo que usted no puede ver. Ese mundo se abrió para él. Se abrió el mundo espiritual. Por eso ahora que él nace de nuevo, él dice, si no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Puf. Al salir del agua, se abrió el mundo para él. Este mundo que no podemos ver, se abrió para Jesucristo. El conocimiento vino y descendió del cielo el Hijo del Hombre. Pero ahora viene, ¿por qué Jesucristo tendría que decir estas palabras después de su bautismo? Léalo, el último versículo de Juan capítulo 1. No lo voy a leer. ¿Por qué Jesucristo tendría que decir palabras como esas? ¿Por qué? Léalo. El último versículo del primer capítulo de Juan. En Juan 1, 69, 71. No sé, pero el último versículo de Juan. ¿Por qué Jesús diría eso? Descendió a él el Espíritu de Dios sobre él. Pero en ese momento que el Espíritu hace contacto con él, él nace del Espíritu. Porque en el momento que el Espíritu hace contacto con él, es cuando el cielo le dice, tú eres mi hijo amado. Pero el cielo se abrió, ¿verdad que se abrió el cielo? Vino el Espíritu. Vino el Espíritu. Y le habla el cielo. No me diga que usted ve ahí que descendió literalmente del cielo. No me diga. ¿Usted ve en ese texto algo literal que descendió del cielo? No, era un hombre que entró en el agua, murió en el agua, él murió. Murió al pasado. No hay nada del pasado ya. En ese momento Jesucristo muere y nació de nuevo.
Nace de nuevo. Al nacer de nuevo, tú eres nueva criatura. Al nacer de nuevo, Él es nueva criatura. Cuando Él nace a la nueva criatura, ¡puf!, se abre el cielo. En ese momento le habla el cielo. Usted es mi hijo amado. A partir de ese momento, Él es el hijo amado. Ha nacido de nuevo. Nació en ese momento. Por eso Él dice que Él nació de Dios. 5 cosas dijo, ya las vimos. Nació de Dios, vino de Dios, fue enviado de Dios, vino del cielo. ¿Y cuál es la otra? Descendí del cielo. Eso es lo que pasó acá. No hay nada literal. Nótelo nuevamente. No hay nada, pero nada literal. Se abrió el cielo. El Espíritu descendió del cielo sobre él. El cielo le dijo que era su hijo. Este lenguaje Juan lo usa mucho durante su narración. También da la impresión clara que Jesús está hablando de sí mismo, no solamente al decirle a Nicodemo lo que tiene que hacer. Entenderlo diferente sería desconectar lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Rabí, sabemos que has venido de Dios, por eso creemos que eres Dios. No, eso no le dijo. Sabemos que has venido de Dios. Y Jesús, olvídate de eso, Nicodemo. Debes nacer de nuevo. Y la gente lee este pasaje sin saber por qué Jesús contesta de esa manera. Eso no tiene sentido hasta que vemos el propósito del lenguaje que usó Jesús. ¿Y cuál es el propósito de ese lenguaje que usó Jesús? No es correcto pensar que Jesús ignoró a Nicodemo, para nada. No debemos de hacer eso. No creo que sea correcto que nosotros hagamos eso. Miren lo que sucede entre Nicodemo y Jesús es: Rabí, sabemos que eres Dios. ¿Por qué haces estas señales? Nadie las podría hacer si no fuera Dios como tú. No, eso no fue lo que dijo. Sabemos que has venido de Dios. Nicodemo no era católico. Él no podía entender, no era trinitario evangélico tampoco. Nicodemo no estaba diciendo, sabemos que has venido de Dios porque vivías en el cielo. No, él no le dijo, sabemos que has venido de Dios porque sabemos que eras el ángel de Jehová, que eras preexistente. No, Nicodemo, venir de Dios le llama a que Dios está con él. Porque nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Para ver el reino de Dios, Jesucristo se sumergió en el agua, el cielo se abrió y el cielo le llamó, usted es mi hijo amado. Entonces en ese momento nació de nuevo. Nació de nuevo. La gente aplica que Jesucristo sí enseñó que debemos de nacer de nuevo, pero son tan mente cerrada que creen que lo que Jesucristo enseñó, Él no lo practicó. Creen que Jesucristo va a mandarnos a nosotros al bautismo si Él no se bautizó. Creen que Jesucristo nos va a mandar a nosotros a nacer de nuevo y Él no lo practicó. Creen que Jesucristo nos va a decir que debemos de ser como niños si Él no lo practicó. Creen que nosotros debemos de vivir sin pecado si Él no lo practicó. Todo eso creen. No. Todo lo que Él predicó fue porque Él lo vivió. Él fue tentado. Él fue atacado. Todo lo que Él hizo es nuestro ejemplo. Jesucristo nació de nuevo porque la palabra dice clarito que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Jesucristo lo podía ver. ¿No creen ustedes?
María, María, ya vas a molestar a los trinitarios, por eso te atacan a ti también. Señores, ¿no pueden ver que Jesucristo dice que nadie que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios? ¿Están notando? Pregunta para ustedes. ¿Ustedes creen que Jesucristo podía ver el reino de Dios? ¿Sí o no? ¿Ustedes creen que podía ver el reino de Dios? Claro que sí. Porque al salir del agua el cielo se abrió para él. Él pudo ver el reino de Dios porque se abrió. El reino de Dios es el reino espiritual. Él lo pudo ver porque nació de nuevo. Nació de nuevo. Es la única forma que Jesucristo podía ver el reino de Dios. Y por eso él dice, todo aquel que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede. Entonces, si Jesucristo dice que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, ¿qué parte usted no puede entender? Que si Jesucristo no hubiese nacido, no podía ver el reino de Dios. Usted, pregunta para ustedes, ¿usted cree que Jesucristo, si no hubiera ido al Jordán a nacer de nuevo, ¿usted cree que hubiera visto el reino de Dios? Al menos que usted crea que Dios es lo único. Hacerlo Dios te conviene a ti para después decir, ay, yo no puedo, yo peco y nunca dejo de pecar porque Jesucristo no pecó porque era Dios. No, porque todos somos pecadores y en alguna etapa de la vida vamos a caer, pero el problema es, ¿te vas a quedar ahí tirado? ¿Te vas a quedar cuando pecaste, te quedaste tirado? Ya no voy a seguir porque soy del diablo ahora. No. Si Jesucristo te está diciendo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, te lo está diciendo como respuesta a Nicodemo. Le dice, nadie podría hacer estas señales si Dios no está con él. Y le dice, claro, porque nací de nuevo, yo puedo ver el reino de Dios. Eso es lo que le está diciendo. Acabo de nacer de nuevo. Así que todos. No, después de bautizarse fue al desierto, Carmen. Después de bautizarse fue al desierto. Jesucristo, ¿cómo van a ser ungidos? Si ungido significa el que ha sido ungido. Ungido tiene que decir la Biblia que fue ungido. Y en la Biblia nadie ungió a un niño. Entonces, hasta este punto, si Jesucristo te está diciendo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, ¿qué parte de no puede ver el reino de los cielos no entiendes? Sí, ellos hicieron la purificación que Dios requería en el antiguo pacto. Era la circuncisión. Desde ahí ya quedaba, esa era la señal del antiguo pacto. Pero el punto que quiero resaltar es, ¿qué parte de no pueden ver el reino de Dios no entiende? Si te lo está diciendo, que en respuesta a que Nicodemo le dice, sabemos que de Dios has venido como maestro, porque nadie aquí puede hacer las señales que tú, al menos que Dios esté contigo. Le dice, claro, acabo de nacer de nuevo, por eso puedo ver el reino de Dios. Por eso puedo hacer estos milagros, porque nací de nuevo. Jesucristo está dando el ejemplo. Eso es lo que está haciendo. Si no hubiera nacido de nuevo, pues hubiera buscado a otro Dios. Sencillo. ¿Qué vamos? Y Juan el Bautista, ¿eres tú el que había de venir o hay que esperar a otro? Si Juan el Bautista lo dijo, no lo voy a decir yo. Si Jesucristo no era, pues Dios iba a enviar otro. Sencillo, papá. Ok. También hay otras declaraciones que apuntan hacia la misma dirección. Nota en Romanos 8. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Él nació primero, el primer nacido de otros hermanos. La palabra prototokos es lo que significa primer nacido. Primer nacido.
de otros. Juan 3:26. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Ahora noten, noten. Entonces respondió y le dijo: no puede ese Dios Jesucristo hacer nada si él no fuere Dios. No puede el Dios Jesucristo hacer nada si no fuera Dios. No es eso lo que dijo. ¿Qué dijo Juan? Juan les contestó: él puede hacer todo porque es Dios. Así contestó Juan. El que estaba contigo del otro lado del Jordán ahora bautiza y todos vienen a él. O muchos vienen a él. Esta es la pregunta. Juan el Bautista dice: oh, claro, él puede bautizar, hacer todas esas cosas porque él es Dios. Eso fue lo que contestó Juan. De hecho, Juan le llamó un hombre. Mira el texto. Mira el texto. No puede el hombre. ¿Cuál hombre? El que estaba. ¿De quién? Bautiza. El hombre. Se le fue dado. El que estaba contigo, Jesús estaba con Juan, de quien tú diste testimonio. Juan dio testimonio de Jesús. Bautiza. ¿Quién? Jesús. Y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre, o sea, hablando de Jesús, recibir nada si no le fuere dado del cielo. ¡Wow! ¡Wow! Pregunta: ¿cuándo se le dio esto a Jesucristo del cielo? ¿Cuándo se le dio esto a Jesucristo del cielo? ¿Cuándo recibió esto Jesucristo del cielo? ¿Cuándo lo recibió? ¿Cuándo? ¿Alguien me podría decir con Biblia dónde puede encontrar el texto que diga que del cielo se le fue dado algo a Jesucristo? ¿Cuándo? Muy bien, vamos otro. Muy bien. Solo el que ignora la escritura podría poner lo que este muchacho puso ahí a los 12 años, dice. Hay gente que solo pasa por aquí así, como cualquier incrédulo. Esto que se le dio fue solamente en el momento que se abrió el cielo y el Espíritu vino a él. Fue reconocido del cielo: este es mi hijo. Cuando fue bautizado. Muy bien, doña Ana. Cuando fue bautizado. Por eso Juan puede decir: no puede el hombre recibir nada. Él da tanto testimonio, este hombre, lo que ha recibido. Pongámoslo en otras palabras: este hombre lo que ha recibido, lo ha recibido del cielo. Te lo está diciendo. Este hombre, lo que él está haciendo, se le fue dado del cielo. Eso es lo que está diciendo. Pero se les olvida que aquí está la palabra: este hombre no puede recibir algo si no le fue dado del cielo. Juan el Bautista le llama este hombre, porque él sabe que es un hombre. No puede el hombre. ¿Cuál hombre? El que estaba contigo. De él se está hablando, de quien tú diste testimonio. Bautiza. Y él dice: este hombre no puede recibir nada del hombre. Nada, si no le fuese dado del cielo. Ahora, noten Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¡Boom! O sea que nosotros también venimos del Padre. ¿Sí notan? Si el Padre que me envió no le trajere. Sé que así como Él se le fue dado del cielo, también nosotros somos enviados del Padre. Y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora quiero que noten unos textos en Mateo 21, donde le devuelve el favor Jesucristo a Juan y dice: Jesús le dijo: yo también os haré una pregunta. Si me contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces
hablaron entre sí diciendo, si decimos que del cielo, nos dirá, ¿y por qué no le creíste? Wow. Y si decimos de los hombres, le tememos al pueblo, porque todos dicen, todos tienen a Juan por profeta. Este problema que hay aquí, Juan dice que nada puede recibir el hombre si no le fuere dado del cielo. Bueno, el bautismo de Juan también era del cielo. Y esta es la pregunta que voy a hacer ahora. ¿Cuándo fue que Juan fue enviado del cielo? ¿Alguien podría decirme cuándo fue que Juan fue enviado del cielo? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue que Juan fue enviado del cielo? ¿Cuándo? Dice el texto, dice clarito, que el bautismo de Juan fue dado del cielo. Lo que Jesús tenía, dice Juan el Bautista, nada puede recibir el hombre si no le fuere dado del cielo. Ahora Jesucristo dice que lo que Juan hizo era dado del cielo. ¿Qué era lo que hacía Juan? ¿Qué estaba haciendo Juan en el Jordán? Póngamelo aquí, póngamelo aquí. ¿Qué estaba haciendo Juan en el Jordán? ¿Qué estaba haciendo? Vamos, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo Juan en el Jordán? Se le fue dado del cielo. Ah, ok. Muy bien, muy bien. Ahora va la otra pregunta. Lo que Jesús estaba haciendo, escuche muy bien mi pregunta. Lo que Jesús estaba haciendo cuando Juan el Bautista dijo, nada puede recibir el hombre si no le fuere dado del cielo. ¿Qué era lo que Jesucristo estaba haciendo? O sea que el ministerio de Juan fue dado del cielo. El ministerio de Jesucristo fue dado del cielo. Ahora usted ahí lo tiene. Los dos venían del cielo. Si usted dice que Jesucristo vino del cielo literalmente, tiene que llevarse también ahí de carambola. Tiene que llevarse a Juan el Bautista. También tiene que llevárselo para el cielo. Porque los dos ministerios vinieron del cielo. Ahora, ¿qué es lo que aquí no sucedió? Lo que aquí no sucedió es algo literal. Algo que un hombre vino de allá y que Dios le dijo, vas a bautizar así, ok, zambullite aquí en el río del cielo. ¿Ok? Ahora, te voy a mandar a la tierra y tú haz lo mismo. Usted nunca se imaginaría esa escena. Pero usted sí se la imagina con Jesucristo que lo sentado así con una corona. Hagan esto. Gabriel, hace eso. Satanás, tú también haces eso. ¿Ok? Miguel, tú también. Ya me imagino las cosas que se imaginan los trinitarios que estaban en el cielo. Voy a crear un árbol muy grande que tenga frutas muy grandotas. Se va a llamar sandía. No, calabaza. Oh. Sandía, calabaza. ¿Cuál es el otro fruto grande? ¿Otro fruto que sea grande? ¿Cuál es? Se lo imagina. No, fruta grande es la sandía, la calabaza, el ayote. Fruta grande, fruta grande, fruta grande. La paterna. Los elotes no tan grandes. Pero ahí va la lechosa. Por ahí va. La fruta grande. Ahora, ¿se lo imaginan cuando dice que Jesucristo vino del cielo? ¿Se lo imaginan sentado en el trono así? Una malteada, ¿ok? ¿Me traes algo de tomar? Soy el rey, ¿ok? Yo soy Dios. No sé, se imaginan cosas. Pero, cuando dice que lo que Juan el Bautista estaba haciendo vino del cielo, ups, les cambia la mente. Les cambia completamente la mente. Les cambia por completo. Por completo. Cuando Juan el Bautista dice, le dijeron, el hombre que estaba contigo en el Jordán,
Nos recordamos que Él, tú lo bautizaste y hablaste de Él, ¿te acuerdas? ¿Sabes qué? Ahora está bautizando y todos van con Él. Y dice Juan, nada puede recibir ese hombre si no le fuese dado del cielo. Ahí la gente se imagina, si es que él estaba en el cielo, el Padre tuvo una reunión con el Espíritu Santo, el Espíritu parado ahí al lado, no, el Hijo aquí. Uno tiene que ir a la tierra a hacerse hombre. Tenemos, la única forma de redimir al hombre es que uno de nosotros lo haga. Así se lo imaginan. Pero cuando Jesucristo dice aquí en Mateo 21, versículo 24 en adelante, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos jugaron académicamente como juegan los pastores cuando yo les hago las preguntas. De no responder la pregunta, contestan sí y no. Nunca contestan sí o no. Jesucristo dice de dónde era. Dice que el bautismo de Juan era del cielo. Ahí nadie se imagina a Juan el Bautista ya dándose un chapuzón, probando el río. ¿Cómo sería? Lo hago para acá. O le digo, agachate ahí y salid del agua. No sé, para atrás, para abajo, no sé. Nadie se imagina esa escena. Pero lo cierto del texto es que el bautismo de Juan venía del cielo y el bautismo de Jesucristo también vino del cielo. Si usted dice que un hombre llamado Jesucristo vino del cielo, también usted tiene que llevarse ahí, a un lado, en la carrocería del camión. Para el cielo se lo tiene que llevar a Juan, porque los dos vinieron del cielo. En Juan 6:38 Jesucristo dice que él vino del cielo, pero en Juan 1:6 dice que Juan vino del cielo también. Entonces, si en un lugar crees una cosa, debes de creerlo igual en el otro lado, porque ese es lo que debes de hacer. No tiene otro punto de salida. Es el mismo. De ahí, para redondear esto, Nicodemo vino de noche. Y los cristianos creen que Nicodemo era el más ignorante de todos. Que las preguntas de Nicodemo no tienen sentido. Creen que lo que Nicodemo está preguntando es una cosa ignorante. No, era un maestro de la Torá. Lo que él está preguntando está en la Torá, está basado en la Torá. Vino de noche y dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque él no vino solo. Cuando decía que venía un príncipe, él venía con todo su gabinete. Cada príncipe tenía un gabinete. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Lo que él está diciendo es la realidad. Había venido de Dios. Porque él mismo va a explicar qué significa para él venir de Dios. Lo que para Nicodemo significa venir de Dios es, le dice, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. A eso se refiere Nicodemo. Venir de Dios. Exactamente a eso es a lo que Nicodemo se refiere venir de Dios. Está Dios con él. Que Dios esté contigo, eso es venir de Dios. O sea que en conclusión, vamos aquí. En conclusión, Jesús había nacido de nuevo en el Jordán. Jesús era nacido del Espíritu en el Jordán. Jesús vino de arriba cuando se abrió el cielo en el Jordán. Jesús había venido de Dios cuando del cielo se le abrió y le dijo, este es mi Hijo amado. Jesús fue engendrado de Dios cuando en el Jordán se abrió el cielo para él. Nadie nacido de arriba antes del Pentecostés o antes de la resurrección de Jesucristo. Jesucristo fue el primero que había nacido de Dios y todos iban a nacer de nuevo, pero todos a su debido tiempo. Primero tenía que ser el primogénito. Lucas 4, verso 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, ¿dónde fue que adquirió el Espíritu Santo? Clarín, pajarín,
que en el Jordán. Se llenó del Espíritu Santo en el Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Note, al desierto. Tengo que marcar aquí, al desierto. Fue llevado, vino del Jordán lleno del Espíritu, y ese mismo Espíritu que vino a él, lo llevó al desierto. Y Jesús volvió en el, ahora sí, viene en el poder. ¿Y nota? En el poder, aquí está. Él aquí ya viene en el poder del Espíritu. Que tuvo que hacer tres cosas: Jordán, desierto, regresar del Jordán, en el Espíritu. Y fue a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra y alrededor. Y el Espíritu del Señor, noten, en el Jordán recibió el Espíritu, ese Espíritu lo llevó al desierto, regresó del Jordán del desierto en el poder del Espíritu. Por eso él pudo decir: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. Jesús fue llamado el ungido, el Hijo de Dios, al momento de su bautismo en el Jordán. Lucas 3:21 dice que Jesús fue bautizado. Dice que le llamaron el Hijo amado del cielo. Al momento de su bautismo es cuando recibió el poder de Dios y comenzó su ministerio haciendo milagros y prodigios. Es muy claro que todo esto fue al ser ungido, no antes. Lo que había estado en el seno del Padre, finalmente se hacía realidad. El verbo o la concepción que estaba solo en la mente de Dios, ahora venía a este mundo y habitó en el hombre, al cual Dios escogió de entre los israelitas. Y ahora Dios ponía su palabra en boca de Jesús de Nazaret, y este fue a los apóstoles, no, fue a los perdidos, y les dio a conocer lo que Dios quería anunciarles. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está, ahora sí está, en el seno del Padre, Él le dio a conocer. Jesús, a través del Espíritu de Dios, pudo dar a conocer todo concerniente al plan de Dios y su propósito para los que reciben el amor de la verdad. Jesús miró cosas, entendía cosas, miraba el reino de los cielos abierto, y así enseñó a sus apóstoles a ver las cosas. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús pudo ver el reino de Dios. Había preparado para él antes de la fundación del mundo. Dios había preparado esto para él antes de la fundación del mundo. El Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. La gloria que Dios preparó para él antes de la fundación del mundo. Todo esto era posible para él porque miró el reino de Dios preparado desde antes de la fundación del mundo, y miró a través de ser obediente a Dios todo lo que Dios concibió. Su ungimiento en el Jordán, milagros en medio del pueblo, su muerte a manos impías, su resurrección de entre los muertos y la exaltación al trono de Dios. Así fue que el Verbo se hizo carne. Aquella concepción de Dios vino a ser realidad en la persona de Jesús. Cuando el Espíritu descendió sobre él en el río, Jesús lo recibió y miró el cielo abierto. O sea, miró a través del Espíritu lo que Dios había creado para él, lo que Dios concibió y tenía en su mano, en su seno. Jesús miró lo que Dios preparó antes, y así lo miró Jesús exactamente como quiso que fuera Jesús. Y él tenía que ser obediente porque eso era lo que estaba en el plan de Dios. Eso era la palabra de Dios. La palabra de Dios había predicho, lo había dicho, los profetas lo habían dicho.
¿Cómo iba a ser? El día que Jesús se presenta al Jordán, Dios simplemente confirma lo que ya estaba escrito. Se abre el cielo, Dios envía el Espíritu, y en ese momento es que Jesús es engendrado del Espíritu. No en María, la estatua que tienen a la Iglesia Católica, no. No, la estatua de la Iglesia Católica, no, esa no es María. Esa es la María Virgen para ellos. Pero la María de la Biblia fue la esposa de José, no la esposa de Dios. Para los católicos, María es la esposa de Dios. Para los otros unitarios, María es la esposa de José, la madre del Mesías. Y José es el padre del Mesías, el Padre Eternal. Pero Jesucristo fue escogido por Dios y lo engendró. Dios engendra hijos, pero de Dios, del Espíritu, no de carne. Dios no engendra hijos de carne. Dios no engendra hijos de carne. Dios engendra hijos del Espíritu, internos, espirituales. Gente que adora a Dios en espíritu, no en carne, no físicamente. Entonces espero que hayan entendido. ¿Alguien entendió? ¿Alguien comprendió algo esta noche? ¿Alguien puede decir aquí que entendió algo para cerrar? Pero regreso. ¿Ok? Aquí está. Solo falta el detallito de hacer el final al PDF y luego tornarlo a moderno, a un PDF moderno para poder compartirlo. O sea que me voy, deme 2 minutos, regreso. Solo subo y regreso. Para subir a Mario 7050, lo subo ahora mismo, ¿ok? Para que nos venga a decir cuál es la enseñanza que nos trae. Y dónde es que